Bien. Entonces vamos a empezar con la clase número 3, haciendo un repasito breve de la clase número 2. Voy a ir medio rapidito, pero si alguien tiene alguna duda o consulta, frenamos y lo vemos. ¿Qué fue lo que vimos la clase pasada? Vimos qué tipo de datos podíamos cargarle nosotros a lo que es Power BI. Recuerden que nosotros lo que le cargamos a Power BI es una ruta hacia donde Power BI debe ir para localizar el archivo. Esto es muy importante que lo sepan porque no se cambia el archivo en sí. Todo lo que modifiquemos en Power BI va a quedar solamente reflejado en Power BI y no se va a cambiar el archivo original. Por eso les digo que entren, carguen, toqueteen, que las bases no se van a modificar. Teníamos un montón de opciones para conectar datos, vimos las más usadas o las más sencillas. Si se ponen a investigar hay un montón más. Esto recuerden que es un programa que se actualiza constantemente, así que a medida que van saliendo nuevos tipos de datos, surgen nuevos tipos de conexiones dentro de Power BI. Bien, para conectar una base de datos apretábamos en obtener datos y ahí nos aparecen toda esta cantidad de opciones que tenemos para poder cargar una base de datos. Nosotros vimos la primera, que era a un libro de Excel. Recuerden que cuando cargamos un libro de Excel, lo que nos va a aparecer en la parte izquierda, acá, es cada una de las hojas contenidas dentro del libro de Excel. Esto es importante si nosotros trabajamos solos y las bases las tenemos nosotros en nuestra computadora. Probablemente no ocurra que cambiemos el nombre de una hoja dentro del libro de Excel. Pero si trabajamos con un Excel de manera compartida, lo que puede pasar es que alguien cambie el nombre de alguna de las hojas dentro del Excel y eso nos va a dar un error cuando querramos actualizar. ¿Por qué? Porque Power BI va a buscar en una primera instancia la ruta del archivo y en una segunda instancia la hoja a la cual nos queremos referir. Entonces, si alguien cambia el nombre de la hoja, lo que va a pasar es que Power BI no va a encontrar ese nombre de la hoja y por lo tanto no va a poder acceder a los datos. Esto se arregla de manera sencilla o bien modificando de vuelta el nombre de la hoja dentro de el Excel o bien dentro de Power BI. En la parte en la que carga la hoja, le decimos que el nombre ya no es más hoja 3, que ahora es hoja 4, por ejemplo. Eso se puede cambiar, pero hay que tener en cuenta mucho si trabajamos en equipo, de aclararle al resto del equipo que algún cambio en nombre de columna o en nombre de la pestaña de la hoja del libro de Excel puede generar un error dentro de Power BI. ¿Se puede solucionar? Sí, pero bueno, podemos tratar de evitarlo. Bien, otra forma que habíamos visto era la conexión a una planilla de Google Sheet. Esto lo mismo, incluso es hasta un poco más delicado, es más fácil hacerle cambios a las columnas y todo, pero tener en cuenta eso, que si trabajamos en equipo, poder transmitirle al equipo que no se modifiquen los nombres de las pestañas ni los nombres de las columnas, a no ser que sea necesario. Si es un cambio necesario y va a ser permanente, en ese caso, bueno, sí se cambia y ahora vemos cómo lo modificamos dentro del Power BI. Para poder usar una planilla de Google Sheet dentro de Power BI, lo que necesitábamos primero era, dentro de la planilla de Google Sheet, apretar en archivo, luego en compartir y luego en publicar en la web. Esto lo que va a hacer es que nos va a generar un link público que nos va a permitir ingresarlo dentro de Power BI. Si nosotros ponemos el link que está como siempre arriba dentro del Google Sheet,
no nos va a permitir acceder a los archivos porque no tenemos los permisos para poder acceder a los archivos. Entonces por eso se hacen primero estos 3 pasos para poder publicarlo en la web y ahí sí, con ese link podemos acceder a través de Power BI. Bueno, esto es lo que le decía, los pasos que hay y este es el link final que nosotros vamos a tener para ingresarlo dentro de Power BI. Recuerden que es un link, entonces se ingresa dentro de Power BI como si fuese una página web. Esto en obtener datos buscamos web y ahí sí nos va a permitir pegar ese link y nos va a permitir conectar la base. Lo mismo si queremos conectarlo a una web. Es el mismo método, pero esto se refiere a cuando queremos conectarnos a una página web que contiene datos. Entonces, en este caso, por ejemplo, está es una página del Banco Central. Y acá lo que nos permite es acceder a los distintos tipos de datos que hay dentro de la página web. Esto es un poco más delicado porque acá no tenemos control de la página. Entonces, lo que va a hacer Power BI es buscar las diferentes tablas que hay dentro de la página web para ofrecerme la información que hay. ¿Cuál es el problema con esto? Que si la página web cambia o la tabla cambia de lugar o cambian los encabezados o algún tipo de dato cambia, dentro de Power BI lo vamos a ver mal. No vamos a ver, no va a encontrar la tabla o me la va a mostrar de una forma que yo no quería verla. Esto se los recomiendo usar si son páginas que están bien homologadas y no van a cambiar. Tienen algún dato fijo, como por ejemplo en esta del Banco Central podríamos sacar el precio del dólar al día. Entonces nos permite cada vez que actualizamos tener la información de cuánto cotiza el dólar en el día actual, cuando el día es hoy. Eso por lo general no cambia, pero bueno, siempre a chequear que la página sea una página relativamente estable. Bien, después habíamos visto cómo cargar una carpeta entera. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para cuando tenemos información en diferentes tipos de Excel o CSV que tienen la misma estructura. Por ejemplo, puede ser el presupuesto de los distintos años, que los guardamos siempre en la misma carpeta. Y lo que nos facilita por BI es que podamos cargar directamente la carpeta entera. Como todos los archivos tienen la misma estructura, el mismo nombre de columna, el mismo tipo de dato, cargándolo como una carpeta, ya directamente nos combina todas las bases y podemos trabajar de una vez con una base completa que contenga todos los datos de cada uno de los archivos. Esto se puede hacer de manera individual o cargando la carpeta. Siempre es importante que tengan en cuenta que los archivos que carguemos cuando cargamos una carpeta tienen que tener la misma estructura. Si alguno de ellos no tiene la misma estructura, tiene una columna de más, una columna de menos, un tipo de dato distinto, va a cargar la carpeta, pero nos va a generar errores en ese archivo. ¿Por qué? Porque lo que hace Power BI es, cuando cargamos una carpeta, tomar en cuenta el primer archivo que hay, eso se puede modificar también, pero por default hace el primer archivo que hay y considera que el resto de los archivos son iguales. Entonces, transforma todos los tipos de datos teniendo en cuenta el primer archivo. Si en el medio yo tengo un archivo que tiene otro nombre de columna u otro tipo de dato, me va a pasar que en ese archivo voy a tener todos valores nulos probablemente, porque no está con el mismo tipo de dato, con la misma estructura. Esto a tener en cuenta cuando cargamos una carpeta. ¿Nos facilita mucho? Sí.
Pero bueno, hay que tener en cuenta esto. Bueno, para conectarnos a una base SQL, no sé si alguno tiene acceso a alguna base SQL en su trabajo, pero necesitamos, obviamente, la IP de la base SQL, nos va a pedir credenciales, usuario y contraseña, y después lo que podemos agregar en las opciones avanzadas es consultas SQL. Una base SQL, para así a grandes rasgos, son bases como las que vemos en un Excel o en un archivo, bases que contienen nombre de columna y datos. Y nosotros acá lo que le podemos hacer es una consulta, por ejemplo, que seleccione todos los datos cuando la fecha es posterior al 1 de enero de 2025, por ejemplo, por decir un número. Entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? Nos permite ahorrar lo que sería tiempo y recurso dentro de Power BI cuando nosotros le hacemos una consulta acá. Ya directamente la base que se carga va a ser una base reducida con la consulta que yo ya le hice. Esto podría no hacerlo y cargo la base entera y después hacer los filtros dentro de Power BI, pero lo que pasa ahí es que si estoy usando recursos de Power BI, eso puede hacer que se haga más lento o que tarde mucho más en actualizarse. Son dos maneras de lograr lo mismo. Bien, vimos un poco de lo que era la transformación de datos en Power Query. Recuerden que Power Query viene incluido con Power BI. Nosotros para acceder a Power Query vamos en la solapa de inicio, a donde dice transformar datos. Fíjense que dice, permite usar el editor de Power Query para conectar, preparar y transformar datos. Esto es principalmente lo que vamos a hacer antes de empezar a trabajar con lo que serían los objetos visuales o las columnas calculadas. Bueno, y esto es un poco, ya mismo lo dice el programa. ¿Qué es lo que vamos a hacer en Power Query? Vamos a depurar los datos, lo que nos permite eliminar filas con valores nulos o duplicados, corregir errores en formato de datos. Acá dice, por ejemplo, convertir texto a números. ¿Esto por qué puede pasar? Eh, Power BI lee las primeras filas e interpreta los tipos de datos. Entonces, si las primeras filas interpretó que los tipos de datos eran números, va a hacer que toda la columna sea de números. ¿Y qué puede pasar? Que, por ejemplo, la columna sea de un ID. Y yo un ID no necesito que sea un número. Más bien me sirve que sea un texto. Porque a mí me interesa, por ejemplo, cuántos son. Si estamos hablando, por ejemplo, de ID de empleado, bueno, quiero saber cuántos empleados son. No que me sume todos los ID para sacar un número de empleados, porque eso no tiene sentido dentro de mi cálculo. Entonces, lo que hacemos acá es, o sea, Power BI ya hace un paso, ya me interpreta los datos, pero acá tenemos que decir, bueno, a ver, ¿este dato me sirve que sea número o no? Eh, por ejemplo, si me lo interpretó como texto y yo lo necesito como número, bueno, tengo que revisar qué valores de texto están metidos dentro de los números y ver la forma de reemplazarlos. Puede pasar, por ejemplo, que haya un punto y sea una coma, entonces lo interpreta como texto. Y ahí tengamos que hacer un paso adicional de reemplazar el punto o sacarlo y después pasarlo a número. Que si estamos hablando de un monto, por ejemplo, a mí me interesa que sea numérico porque sí me interesa hacerle operaciones matemáticas. Me interesa saber el promedio, me interesa saber la suma. Así que esto es uno de los pasos de los más importantes que tenemos que hacer cuando estamos en Power Query. Bueno, otro es identificar y eliminar datos irrelevantes o inconsistentes. Esto es, por ejemplo, si yo tengo dentro de mi base de datos, tengo determinadas filas que no tienen datos porque todavía no fueron cargadas o porque todavía no sucedieron. Lo que puedo hacer es directamente filtrarlas y quedarme con las columnas que tienen datos.
Esto, a medida que se vaya actualizando el archivo madre, yo cuando actualice el tablero me van a volver a aparecer. O sea, si esos datos fueron cargados, me van a volver a aparecer. Entonces, por eso está bueno hacer este paso acá, que yo me elimino todo lo que no sirve y el día que se cargue, sí lo voy a poder usar. Y detectar y corregir errores de entrada manual. Esto, por ejemplo, personalmente a mí me pasa en el trabajo que tomamos una base de datos a partir de un formulario de Google en el cual tienen que agregar una fecha y muchas veces en vez de 2026 ponen 2260, por ejemplo. Y yo ya sé que ese valor quiere decir 2026 y que erróneamente lo cargaron así. ¿Esto cómo me doy cuenta? Y porque si yo tenía una base que quería mostrar datos a lo largo de los años, y tengo un año que es 2600, bueno, ahí me hace ruido y digo, bueno, acá hay algo que está mal porque el año es hasta 2026, no puede ser posterior. Entonces acá podemos detectar y corregir esos errores de entrada manual. Otra que podemos hacer es filtrar datos. Por ejemplo, si tenemos base de datos grandes y queremos filtrar solamente los que son de este año, los que son del año pasado, los DNI, por ejemplo, que comiencen con determinados números. Esto depende la base que ustedes tengan y el objetivo que tengan en el tablero. Pero acá lo que podemos hacer es eliminar las filas que no cumplan con las condiciones que yo necesito. Y esto me va a permitir trabajar después con los gráficos y con Power BI y DAX con una base mucho más chica y enfocada a mi objetivo. Esto no es 100% necesario, no es que lo tienen que hacer sí o sí en Query, se puede hacer en DAX. Pero ¿por qué está puesto acá? Porque si ustedes están trabajando con una base de datos histórica que tiene un montón de datos, por ejemplo, está trabajando con la base de censos y tiene todos los censos desde que empezaron a hacerse los censos. Por ahí va a tardar más en cargar esos datos. Y si a mí solamente me interesa los que fueron después del 2000, acá puedo filtrar los que fueron después del 2000 y listo, la base va a quedar tal cual, pero yo solamente voy a trabajar con los datos después del 2000. Entonces va a ser más ágil el tablero. No es 100% necesario, es recomendable. Y bueno, podemos usar filtros avanzados utilizando operadores lógicos y comparativos. Por ejemplo, podemos filtrar que el año sea posterior al 2000 y que el monto, si estamos hablando por ejemplo de una obra, que el monto sea mayor a 2 millones, por decirles un número cualquiera. Entonces ahí puedo ir sumando filtros, combinando diferentes columnas para poder tener una base también más filtrada. Por último, tenemos la consolidación de datos. En Power Query podemos realizar acciones como unir tablas. Cuando unimos tablas, hoy lo vamos a ver, pero es como con la carpeta. Acá lo que se hace es, se pone un archivo debajo de otro, una base de datos debajo de otra. ¿Qué es lo que va a hacer Power BI? No va a buscar la localización de las columnas, sino el nombre de las columnas. Si en una base yo tengo ID empleado y en la otra base tengo ID del empleado, Power BI me las va a unir, pero esas columnas me las va a separar porque se llaman distintos. Entonces acá cuando unimos tablas es importante que el nombre de la columna los nombres de las columnas estén tal cual, porque si no me va a generar ese problema, me los va a unir, pero me va a generar nuevas columnas. Podemos combinar filas de varias tablas en una sola tabla y esto es a través de una columna que tenga un valor en común. Esto quiere decir que no se tienen que llamar igual, pero tienen que contener el mismo dato. Si estamos hablando del ID del empleado,
tiene que ser igual en una base que en otra. Si en una base es texto, en la otra tiene que ser texto para que lo pueda encontrar. Y bueno, agregar datos de diferentes fuentes en una tabla única. ¿Esto qué nos permite? Si nosotros tenemos un Excel, un Drive, una carpeta, un CSV, bueno, acá podemos unir todo y tener una sola tabla única en la cual trabajar todos los datos juntos. También los podemos tener separados y unirlos después. Pero lo que nos permite acá en Power Query es poder unirlos en una tabla única. Bueno, esto es un poco lo que habíamos visto, ejemplo de modelado en query. Si se fijan, cuando se aprieta acá, en el simbolito que está al lado del nombre de la columna, tenemos lo que es el tipo de dato. Esta primera columna, por ejemplo, tiene el tipo de dato texto, vemos que es ABC. Esta segunda columna dice ABC 123, esto quiere decir que no interpretó ni como un dato ni como otro, es como ambiguo, puede ser texto, puede ser número. Esto es importante que nosotros digamos, bueno, o es texto o es número, que le determinemos acá un sentido a esta columna. Después tenemos esta que está en número decimal, le podemos poner número decimal fijo, número entero, porcentaje, está lo mismo y está lo mismo. Esto es algo de lo que les había comentado, se puede filtrar dentro de la columna, por ejemplo, esta que tiene los años, se filtra 2020, 21, 22, 23 y 24. Entonces me va a mostrar solamente la información de estos años. El resto de los años no me los va a mostrar y recuerden que las bases no se modifican. Otra operación que podemos hacer, esto no es necesario, es la de quitar vacíos. Acá tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando quitamos vacíos, se nos van a eliminar todas las filas que contengan datos nulos, datos vacíos. Pero acá es donde tengo que ver si es necesario que yo elimine esos datos vacíos o si esos datos vacíos me están diciendo algo. Si yo estoy tratando de contar la cantidad de obras que hay, me sirve que estén vacíos acá porque en este caso es otro ID que se le asigna a la obra. Me sirve que esté vacío. ¿Por qué? Porque si yo lo saco, estoy eliminando obras. Y cuando cuenta al final, me van a faltar obras. ¿Por qué? Porque yo eliminé las filas de una columna cuando son vacíos. Entonces, sí se puede hacer, pero tengan en cuenta que depende mucho del objetivo de lo que quieran mostrar. Si a mí solamente me interesa los que no tienen este ID o los que tienen este ID, en ese caso sí, filtro, saco los nulos y me quedo solamente con los que tienen este ID. Y si algún ID de estos no estaba y se carga, el día que yo actualice el tablero, me va a aparecer la línea. ¿Por qué? Porque ahora tiene valor. Otra cosa importante es que cuando actualizan un Excel o un Drive o un Sheet, tienen que actualizar el tablero para ver los cambios reflejados. Si no actualizan el tablero se queda con la foto de lo que vio en el momento que cargamos los datos. Bueno, un poco los elementos visuales están acá, en este costadito. Estos son los más usados, se pueden cargar más, se pueden descargar, se pueden importar, pero estos son los más usados y son más que suficientes para elaborar un informe. Lo bueno que tiene Power BI es que cada vez que toquemos nosotros un objeto visual, vamos a ver en esta sección qué es lo que le necesitamos agregar para que se realice el gráfico. En este caso era un gráfico de barras, entonces nos pide un eje X y un eje Y. Fíjense que el eje X le pusimos, por ejemplo, una fecha, que sean los años, y en el eje Y, acá le tenemos que decir, bueno, a través de los años, ¿qué quiero ver? En este caso dice recuento de IDSAP, que es el recuento de las obras.
Esto por lo general cuando trabajemos con columnas tipo texto, lo que nos va a hacer por default es un recuento. Si fuese tipo número, por default lo que nos va a hacer es una suma. Y acá es donde les digo, bueno, che, es importante saber qué es lo que queremos mostrar, porque si por ejemplo la IDSAP fuese número, a mí no me interesa que se sumen los números uno y el otro. Me interesa que los cuente. Entonces, como me interesa que los cuente, me interesa que esté en formato texto. Si está en número, se puede hacer el recuento, pero es más fácil si ya está en texto que quede así. Y esto es lo que nos había quedado pendiente de la clase pasada, que es crear el modelo de datos. Nosotros cargamos las bases de datos dentro de Power BI y lo que podemos hacer ahora es conectar las diferentes bases según una columna que tenga datos en común. Para esto lo que necesitamos crear es un diagrama entidad-relación. No se asusten mucho por el nombre, pero básicamente está compuesto por una entidad, que son cada una de las bases que nosotros cargamos. Si subimos un Excel, una entidad es cada una de las hojas del Excel importado. Atributos, que son las columnas que conforman las tablas importadas. Y las relaciones es cómo relacionamos una de la otra. Nosotros cuando trabajamos en Power BI es importantísimo esta sección de el modelado de datos, porque acá es donde podemos empezar a interactuar y usar los gráficos o los objetos visuales relacionando los datos que tenemos en una base y en otra, a través de la relación. Si yo, por ejemplo, en una base tengo los ID de las obras y en la otra tengo los montos y también el ID, puedo unir las dos bases por ID y cuando genere los objetos visuales los puedo interactuar con la base madre con la que estaba trabajando y la base de los montos. Una vez hecha la relación, acá lo puedo relacionar. Tenemos tres tipos de relaciones. Esto se los va a hacer Power BI de manera automática cuando unan las dos bases. Pero bien, cada relación está definida por un tipo de cardinalidad que representan características de los datos de las columnas relacionadas. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a generar una cardinalidad D y A. De la base 1 a la base 2. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, esta es una relación de 1 a varios, como les había comentado. Una base en la cual tenemos las obras y otra base en la cual tenemos los pagos. En las dos bases nosotros tenemos un ID que es único. em, que es único, no me refiero a que aparezca una sola vez, ¿no? Pero que aparece acá en obras y acá en pagos. En este caso, en obras se llama ID de obra y en pagos se llama ID SAP. Como ven, no tienen que llamarse igual. En este caso las dos son ID, pero en una podría ser identificador de la obra y en la otra SAP nomás. No importa el nombre acá. Pero cuando yo una esta con esta, Power BI lo que me va a decir es, bueno, tenés una relación de 1 a muchos. ¿Esto qué quiere decir? Que acá ID de obra aparece una sola vez y acá ID SAP aparece por lo menos más de una vez. No todos los ID van a repetirse, pero como al menos uno se repite, me va a aparecer a varios. Y esta flechita que vemos acá nos indica quién filtra a quién. Normalmente
la base que tiene que aparece una sola vez va a filtrar a la base que tiene muchas apariciones. Si nosotros queremos hacer un objeto visual luego de hacer esta unión, cuando pongamos ID de obra de la base obras, nos va a aparecer una vez cada uno. Y si queremos poner acá, esta como es de pagos, obviamente, por cada obra va a tener distintos pagos en los distintos meses. Entonces lo que me va a aparecer acá es una opción de resumir los datos. Puede ser por fecha, puede ser por monto. Entonces, por ejemplo, yo cuando haga el objeto visual pongo la ID de obras de la base obras y el monto de pago de la base pagos. Entonces, por obra me va a traer la sumatoria de los montos pagados para esa obra. Esto como a partir de esta unión. Yo pongo este campo, lo que va a hacer es ir a buscarlo acá. Cuando lo encuentra, todas las coincidencias que tenga me las va a traer y me las va a sumar. Esta es una de las relaciones más comunes que les va a pasar y la que es una de las más útiles. Em, porque nos permite eso, la posibilidad de resumir los datos. Otro tipo de relación es 1 a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que el campo aparece solamente una vez dentro de la base 1 y una vez dentro de la base 2. Entonces esto nos va a facilitar un montón las operaciones que querramos hacer y va a ser mucho más fácil de ver también cuando hagamos los gráficos. Esta es la más sencilla. em, por lo general no es la que más ocurre, es más común ver de uno a varios, de varios a uno. Pero puede pasar, por ejemplo, que nosotros tengamos una base de municipios de un lado y de municipios con otra información de otro lado. Y el ID del municipio o el código del municipio va a ser el mismo. Entonces, en ese caso, probablemente tengamos de uno a uno por ID de municipio y igualmente cuando hagamos los objetos visuales se van a poder seguir relacionando. Pero en este caso no voy a tener un resumen, o sea, no me va a hacer una suma ni nada, porque los datos que yo tengo aparecen una sola vez. Solamente voy a poder tener un recuento o alguna información adicional. Bien, por último tenemos la relación de varios a varios. Esto quiere decir que aparece varias veces en una base y varias veces en otra. Este tipo de relación no se recomienda. ¿Por qué? Porque se pierde un poco el foco de qué es lo que estamos analizando y cómo lo queremos eh, ir registrando. Acá no tenemos mucha opción de resumir los datos o de mostrarme de un lado o del otro, porque el campo aparece varias veces en una tabla y en otra. Algo que se recomienda para estos casos es la creación de una tabla intermedia. ¿Para qué nos sirve una tabla intermedia? Yo, por ejemplo, acá tengo una base que es de pagos, la misma que habíamos visto antes, que por cada obra yo voy a tener cada pago que se hizo a lo largo del tiempo, por eso cada obra aparece muchas veces. Y por este otro lado lo que voy a tener es un registro de avance. De la misma manera que con los pagos, para cada obra voy a tener cuánto fue avanzando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿para qué me sirve a mí tener una tabla intermedia? Porque puedo generar, por ejemplo, una tabla intermedia que solamente tenga la ID, va a tener valores únicos y esa tabla intermedia la conecto a la base de pagos y a la base de registro de avance. Entonces ahí sí voy a poder hacer, por ejemplo, dentro del mismo objeto visual, por ID de obra, juntarme la información de los pagos y juntarme la información de los avances. Y ahí sí voy a poder tener más orientados los datos que quiero ver.
Bueno, este es un ejemplo que se hizo con las elecciones PASO 2023, como para que vean qué es lo que se puede hacer. Este objeto visual, por ejemplo, es una tabla que como ID o como columna principal tiene los municipios y después va recopilando información que se fue obteniendo a través de las bases. Esto que ven acá, este símbolo, este círculo verde, se llama formato condicional. No sé si lo usan en Excel, acá es de manera similar. Lo que le podemos hacer es agregar un icono al costado de los datos o que se pinte la celda de determinado color o que se ponga una barra que se va completando según el porcentaje. Tenemos un montón, los vamos a ver, pero lo hacemos de manera similar al Excel. Le decimos que cuando este valor es mayor, menor o igual a tal otro valor, se pinte, se ponga un icono, el icono lo podemos poner de un lado, del otro, arriba, abajo, eso se puede editar de todas formas. Eh, pero bueno, nos permite a través del dato procesado y todo poder agregarle un poquito más de registro de qué implica ese valor. Esto que ven acá se llaman tarjetas. Las tarjetas resumen en un solo valor. Si yo arrastrara un campo de texto, me va a dar la opción de poner el primero, el último, un recuento o un recuento distintivo. Si pongo un campo de número, me va a permitir hacer un montón más de cálculos. Me va a permitir hacer la suma, hacer el promedio, la mediana, el máximo, el mínimo, etc. Esto que vemos acá son filtros, se llaman segmentadores de datos. Nosotros le arrastramos un campo y lo que nos va a permitir es que una vez que filtremos nosotros acá, se cambien todos los objetos visuales. Bueno, estas también son tarjetas y este es un gráfico de barras y de líneas. Están combinados dos tipos de datos en un mismo gráfico. Si ven, estos son unión por la patria, son las barras. Acá lo que se hizo es una medida que me calcula la diferencia de votos respecto al máximo. Entonces acá tengo otro tipo de cálculo dentro del mismo objeto visual. Bien, y algunos comentarios importantes es que esto lo que les digo todo el tiempo, esto es un proceso iterativo. Nosotros por más que definamos, bueno, quiero hacer un tablero que tenga esta información, bueno, puede pasar que tenga que ir y volver, o que tenga que hablar con el usuario, que tenga que analizar con otras personas. Esto es lo más normal y de hecho cómo se debe hacer un tablero. Siempre requiere ida y vuelta, lo que no quiere decir que esté mal, sino que se tienen que ir por ahí afinando cosas. Em, bueno, esto es algo que también les comentaba, que nosotros podemos arreglar todos los errores manuales dentro de Power Query, pero es importante que tratemos de que las bases estén bien hechas. Si detectamos, ponele que el 2026 lo pusieron como 2606 porque se confundieron, bueno, modificarlo, pero tratar de hablar con el área que se encarga de poner ese valor y decirle, bueno, atención con este valor que tiene que ser un valor de fecha y que no puede ser posterior al 2026. Entonces se evalúa quizás la forma en la que se ingresan los valores para que ya de entrada poder tener un valor coherente. Y esto es otra de las cosas que les decía, en el momento de diseñar el modelo de datos, no se recomienda usar relaciones de muchos a muchos, porque genera una pérdida de eficiencia y nos ensucia un poco cómo queremos analizar los datos. ¿Se usa? Sí, o sea, existe la función. No es que no está permitido, pero no se recomienda. Si podemos optar por alguna tabla intermedia
o ver la forma de buscar otro ID que relacione las bases, que no sea quizás el que estamos usando, porque el que estamos usando se repite, pero de pronto encontramos otro que es único. Bueno, recomendamos usar ese que es único en vez de usar el ID que se repite. Y ahora sí, nos vamos a lo que es la clase 3. Esto recuerden que lo tienen todo subido al aula virtual, las clases, por si se las quieren descargar y las quieren volver a ver. Están buenas porque van diciendo como el paso a paso si quieren ponerse a cargar unas bases a un tablero. Lo que vimos, que es lo primero que hay que hacer, cargar las bases al tablero de los diferentes tipos de fuentes. Si yo no le doy datos a Power BI no me permite hacer ningún gráfico ni nada. Necesito yo ingresarle, ya sea la ruta de un archivo o la ruta de una web o la ruta de un sheet. Acá viene la parte de Power BI Query, que es cuando depuramos, limpiamos y modelamos los datos. Depuración y limpieza se refiere a lo que habíamos visto, de sacar los nulos si es necesario, corregir las fechas mal cargadas, corregir algún ID mal cargado, corregir algún error de texto. Y modelado es cómo se van a relacionar las bases entre sí a través de algún identificatorio en una y en la otra. Después de esta parte viene la elaboración de columnas o tablas calculadas en DAX y por último la creación de informe interactivo. Pero ¿qué pasa? Si lo que puede pasar es que nosotros primero carguemos las bases y después nos pongamos a hacer el informe interactivo. Esto no está mal, es una forma de empezar a entender los datos. Si es una base de datos de la que no estamos familiarizados, si nosotros cargamos las bases y después hacemos objetos visuales como tarjetas, gráficos de barra, eh, cosas más generales, nos va a permitir también entender un poco cómo está hecha la base. Y lo que les decía, si por ejemplo hacemos un gráfico de barras y vemos que el año hay fechas posteriores al 2026, bueno, ya me da un pie a que hay algo que tengo que corregir acá en este paso porque hay una fecha que está mal. Esto es más fácil de ver porque es una fecha que no existe, pero puede ser que necesitemos algo un poquito más fino, pero nos sirve también directamente hacer objetos visuales y para poder identificar rápido estos errores. Y como les decía, esto va y viene todo el tiempo. Si hicimos todos los pasos de manera prolija, creamos el informe interactivo, nos dimos cuenta que nos falta determinada información o nos gustaría agregar determinada información de un municipio. Entonces volvemos acá, cargamos la base, nos fijamos que esté bien, que no tenga errores, la limpiamos, la filtramos y volvemos al informe interactivo. Esto siempre es más cíclico que lineal. Bien. ¿Qué es Power Query? Esto un poco lo habíamos visto. Es una sección dentro de Power BI que accedemos en el botón Transformar datos que nos permite la extracción, transformación y carga de los datos. Acá en Power Query es donde nosotros le decimos la ruta a la cual tiene que acceder para encontrar los datos. Y el objetivo es permitir a los usuarios manipular y preparar los datos para el análisis de manera eficiente. Que acá es donde les digo, por ejemplo, si tengo el análisis de todos los años y me interesa el año actual, acá puedo filtrar el año actual y eso me va a generar un tablero más eficiente porque va a tener menos cantidad de datos y no solo menos cantidad de datos, sino que solo los datos que yo necesito. Cada vez que se actualiza una consulta, Power Query aplica automáticamente todos los pasos de transformación registrados.
¿Qué son todos los pasos? Son todos las líneas que vemos acá. Cada vez que nosotros cargamos un archivo en Power BI, Power Query genera estos pasos. Cada cambio que yo haga, estos son hasta acá, hasta tipo cambiado, son los pasos que se hacen de manera automática por Power BI. Tenemos el origen, encabezados promovidos. Fíjense que antes de encabezados promovidos, cada una de las columnas se llamaba columna 1, columna 2, columna 3. Power BI ya interpreta que esos no son los nombres de las columnas y entonces promueve los encabezados, que quiere decir que el primer dato que encuentra ahora va a ser el nombre de la columna. Y después le cambia el tipo de dato según los primeros datos que ve. Fíjense que acá dice generación de perfiles basadas en las primeras 1000 filas. Entonces, lo que ve en las primeras 1000 filas es lo que va a determinar qué tipo de dato es. Si es texto, si es número, si es fecha. Ay, este no. Bien. Así que cada vez que yo le dé a actualizar al tablero, Power BI va a replicar cada uno de esos pasos. Bien, ¿qué es el lenguaje M? Obviamente, como toda aplicación, lo que tiene es un lenguaje de programación, y en este caso se llama lenguaje M, que no es necesario aprenderlo en sí, es bastante robusto, pero sí es importante saber qué es lo que hace y cómo podemos editarlo. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar acá, nosotros para ver cada uno de los pasos, acá lo que va a tener es en lenguaje M qué es lo que hace. Si nosotros quisiéramos ver todos los pasos juntos, hacemos clic en editor avanzado. Y acá lo que nos muestra es cada uno de los pasos, qué es lo que hace, qué es lo que está haciendo Power BI. Si se fijan es lo mismo que fuimos viendo acá. El primer paso es el origen, conecta con un CSV, contenido en esta ruta, delimitado por comas, porque el CSV es un documento delimitado por comas. Después promueve encabezados. Fíjense, este es el código para promover encabezados. ¿Lo tenemos que saber? No. ¿Por qué? Porque Power BI lo que tiene es la facilidad de tener botones para prácticamente todas las operaciones que querramos hacer. Si yo quiero usar la primera fila como encabezados, aprieto este botón y fíjense, se van a generar dos pasos. El primero, promover encabezados. Fíjense que ahora quedó medio desprolijo porque el valor que estaba en la primera fila ahora es el nombre de la columna. Y después, cada vez que promuevo encabezado, Power BI vuelve a detectar los tipos de datos y los vuelve a asignar. Supónganse que yo hice esto, me equivoqué, no era así. Bueno, simplemente elimino los pasos. Acá en la crucecita puedo eliminar los pasos y ahí vuelvo a como estaba antes. Otra cosa que puede pasar que requiera que utilicemos, entre comillas, el lenguaje M, o que sea más fácil usar el lenguaje M en vez de hacer alguna otra operación. Supónganse que yo quiero filtrar el ID de cliente C0010010. 00010. Lo filtro. Pónganse que tenía más líneas, que eran, no sé, todas las operaciones que hizo este cliente dentro de la empresa. Y yo después digo, ay, no, me confundí. No era el C10, sino que era el C15. Bueno, puedo ir acá al embudito y buscar el 15, o lo puedo editar desde acá, desde la línea que está escrita en lenguaje M. No tengo que cambiar toda la línea porque ya
está seleccionada la columna que yo quiero cambiar y lo único que me interesa cambiar en este caso es el número del ID del cliente. Entonces, si yo simplemente acá en vez de 10 pongo 15 y aprieto Enter, listo. Ya se cambió el filtro. Entonces, para eso está bueno entender que el lenguaje M es cada una de las cosas que hace Power BI con cada botón que yo aprieto. Ahora vamos a ir a un Excel, por ejemplo. Este es un Excel. Una de las cosas que les podía pasar, que yo les conté, eh, categorías, es que se cambie alguno de los campos dentro del Excel. Por ejemplo, si esta hoja, como ya les digo, esto pasa más si trabajamos en equipo, pero bueno, también nos puede pasar a nosotros que no nos demos cuenta y cambiemos algo sin pensar que repercute en el Power BI. Pónganse que en vez de DIN categorías, ahora lo llamamos categorías. Categorías, nada más. Y lo guardamos. Cuando vayamos al tablero, hasta que yo no apriete actualizar, me va a seguir mostrando la misma foto que vio en el momento que yo cargué los datos. Y ahora yo aprieto actualizar, me va a aparecer un error. Esto está bueno si les pasa, porque nos permite entender, bueno, qué es lo que está pasando dentro de Power BI. Acá lo que me dice es que la clave no coincidió con ninguna fila de la tabla. Y me da los detalles. Me dice que el ítem dim categorías del tipo sheet no se encuentra. ¿Por qué? Porque yo le cambié el nombre. No se llama dim categorías, sino que ahora se llama categorías. Entonces no lo encuentra. Es como si yo lo hubiese movido de lugar. No lo encuentra el tablero y yo lo tengo que modificar. Como ven, voy al paso de navegación en donde me dice que esto es lo que no encuentra del tipo sheet y le pongo el nombre categorías. Y ahora sí, una vez que yo lo modifico, sigue con el resto de los pasos lo más bien. Entonces, para eso está bueno entender el lenguaje M, porque nos permite eso, ir haciendo este tipo de cambios de manera rápida sin tener que volver a cargar cada uno de los pasos. Porque si yo esto, por ejemplo, o no supiera cómo se llama, o no lo encuentro, lo que sea, el paso que me queda hacer es volver a cargar el archivo. Y eso es como perder un poco más de tiempo. Entonces, si yo ya sé dónde lo puedo modificar, dónde lo tengo que modificar, lo modifico y ahí ya queda. Bueno, un poco acá, en editor avanzado pueden ir viendo cada uno de los pasos. Y bien, ¿qué funciones tenemos dentro de Power Query? Podemos eliminar duplicados de igual manera que en Excel. Si en una columna tenemos valores duplicados, acá los podemos eliminar. Es importante que tengamos criterio a la hora de eliminar los datos para ver si son relevantes o no esos datos, si me influyen, si me suman en algo tenerlos duplicados. Como por ejemplo yo les había mostrado una base que contenía cada uno de los pagos de una obra. En ese caso yo los ID los voy a tener duplicados porque van a tener pagos por mes, por día, semestrales, etcétera. Van a tener un montón de pagos. Entonces, en ese caso, si yo elimino los duplicados a partir del ID, en consecuencia me va a eliminar los valores de los pagos. Y ahí me va a quedar una base que no tiene mucho sentido, porque yo tengo una base de pagos y me va a quedar una sola línea correspondiente a la fecha que interprete Power BI que debe quedar. Entonces, ¿esto sirve? Sí, pero tenemos que tener criterio a la hora de eliminar los duplicados.
Otra cosa que podemos hacer es rellenar valores faltantes. ¿Esto qué pasa? Em, si nosotros tenemos un Excel que tiene celdas combinadas, porque, no sé, de la fila 1 a la 5, todos corresponden al ID 1, por ejemplo, cuando lo carguemos en Power BI, nos va a cargar solamente el valor de la celda combinada a la primer fila que aparezca. Y el resto de las filas me van a aparecer en blanco. Lo mismo cuando siga con el otro valor. Entonces, cuando usamos rellenar, lo que podemos hacer es que todas las filas abajo del 1 hasta llegar al 2 se rellenen con el 1. Entonces nos permite que, bueno, ahora todas esas líneas corresponden al ID 1 y todas las que siguen corresponden al ID 2. Esto sin tener que copiar y pegar ni nada, simplemente le decimos rellenar para abajo y que tome el valor que encuentra arriba. Bueno, otra cosa que vamos a hacer, que esto lo estuvimos viendo, es cambiar el tipo de dato. Si lo necesitamos en números, si lo necesitamos en texto, si lo necesitamos en fecha. Si es un campo que necesitamos que sea fecha y Power BI no lo interpreta como fecha, probablemente haya algún error que tengamos que modificar, como por ejemplo está puesto el guión en vez de la barra o está escrito de una manera medio mezclada. Bueno, ahí capaz tenemos que modificar la columna para después pasarla a fecha. Bueno, filtrar datos irrelevantes. Esto, como les digo, no modifica la base madre, pero sí va a modificar cómo hagamos nosotros los objetos visuales después. Cuando nosotros hacemos todas estas operaciones dentro de Power BI Query, lo que va a hacer es achicarnos la base con las operaciones que nosotros le hagamos y nos va a mostrar después, cuando vayamos a trabajar con los objetos visuales, una base más corta. Entonces, si es un filtro que nosotros necesitamos solamente para orientarnos, para ver cuántos valores hay o cuánto hay del 2025 a 2026, tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a Power BI DAX o cuando vayamos a los objetos visuales, la base va a quedar achicada en base a los filtros que yo le puse. Entonces hay que tener cuidado, esto igual se puede volver y se puede deshacer, pero hay que tener cuidado cuando filtramos estos datos. Podemos combinar y anexar consultas, que esto es lo que les comentaba, ahora lo vamos a ver en detalle, pero combinar consultas es a través de un campo en común dentro de dos tablas. Podemos agregar información de una tabla en otra, sin necesidad que sea el mismo nombre de columna, pero sí tiene que tener el mismo tipo de dato. Y anexar es cuando ponemos una tabla debajo de otra, que en este caso sí es importante que tengan la misma cantidad de columnas y que estén todas escritas igual. Si en uno dice ID de obra y en otro dice ID obra, voy a tener que cambiarlo en uno o en otro para que se pueda anexar de manera correcta. Bien, ¿y qué nos permite Power BI Query? Documentar las transformaciones. Supónganse que este tablero no lo hice yo, que lo hizo otra persona y me lo pasó. Yo acá a la derecha lo que tengo son los pasos aplicados. Entonces yo, si no sé de qué va el tablero y tengo que entender un poco qué es lo que se hizo, entro acá y digo, ah, bueno, el primer paso cargo un Excel. El segundo paso fue a la hoja que se llama categorías dentro del Excel. Después se promovieron encabezados varias veces porque tenía una fila, esta fila que es total de categorías que no me interesa, entonces se promovieron encabezados varias veces y se cambió el tipo de dato. Entonces yo ya sé, acá son pocas operaciones, pero supónganse que son más, entonces yo puedo ver, bueno, qué paso se hizo y por qué. Esto incluso, si van a clic derecho, le pueden cambiar el nombre. Eh, por ejemplo, acá se promovieron encabezados.
Fíjense que no cambia nada, solamente cambia el nombre del paso. Y acá, ahí, clic derecho, último, promover, encabezado. Y esto me sirve para poder documentar, bueno, qué es lo que estoy haciendo. Y si alguien entra y ve el tablero, bueno, puede ver cada uno de los pasos que se fueron haciendo. Bien, lo que les comentaba, anexar bases. Es un proceso en el cual podemos unir dos o más tablas con la misma estructura. Fíjense que lo que les decía acá, esta tiene tres columnas, A, B y C. Y esta tiene tres columnas también, A, B y D. Entonces, cuando yo anexe estas dos bases, lo que les decía, la importancia del nombre de la columna, acá lo va a buscar por nombre de columna y no lo va a buscar por tipo de dato o si una es ID, la otra es ID, no. Acá por nombre de columna. Entonces, como en esta tabla tengo 1, 2 y 3 para la columna C y en esta no tengo columna C, pero sí tengo columna A y B, fíjense que los valores se van a rellenar en A y B, pero en C no voy a tener valores. Y lo mismo me va a pasar con D. D no existe en la primera tabla. Se me va a generar, porque yo estoy uniendo dos tablas, pero me van a aparecer tres filas vacías. Y después sí, los valores contenidos en D. ¿Cómo lo hacemos desde Power Query? Bueno, hay un botón que nos permite anexar las consultas. Esto lo vemos acá, este botón de acá, que dice anexar consultas. Yo, por ejemplo, voy a agarrar, este paso lo voy a borrar, voy a agarrar esta DIM clientes para hacer una prueba y la voy a duplicar. Yo en cualquiera de las bases lo que puedo hacer es duplicar o referenciar. Voy a hacer las dos y les voy a mostrar la diferencia. Primero la duplico y después la referencia. La de duplicar directamente agarra la base como está y me vuelve a hacer todos los pasos hechos hasta el momento. Si yo hago un paso ahora después que la dupliqué, no se va a ver reflejado en esta base que dupliqué. Esta otra base es la referencia, sí va a tener en cuenta los datos, los filtros o las operaciones que yo haga, incluso después de haber hecho la referencia. Por ejemplo, voy a agarrar DIM clientes, la original, y le voy a filtrar un valor cualquiera. La que dupliqué se va a ver igual, no se va a ver con el cambio reflejado, porque yo dupliqué exactamente los pasos que había hasta el momento. En cambio, la que yo referencié sí va a tener los pasos aplicados que yo haga. Porque si se fijan, el origen no es ir a buscar a una carpeta un archivo, sino que me dice, bueno, voy a buscar esta base de acá. Entonces, todo lo que haga yo en esta base se va a ver reflejado en esta otra base. Pero bien, lo que les quería mostrar. Supónganse que lo que les decía, esto en vez de ID cliente, lo vamos a llamar ID del cliente. Si yo voy a esta base y lo quiero anexar, porque una es una base de clientes de un lado y otra es una base de clientes del otro, puede ser que una sea un Excel y otra un Google Sheet o diferentes tipos de bases. Voy al botón de anexar consultas y acá me va a permitir elegir dos tablas, o sea, la que yo estoy parada y otra tabla más, o tres o más tablas. Si fueran tres o más tablas, yo directamente le voy haciendo doble clic y se van agregando acá. Yo en este caso solamente necesito dos tablas. Y le voy a agregar clientes 2, que es la que dupliqué.
Entonces le pongo aceptar. ¿Y qué pasó acá? Acá es muy fácil de verlo porque tengo un solo valor, justo había filtrado este solo valor, y fíjense que para las otras me pone todos en nulo. ¿Por qué? Porque la columna se llama distinto. Si yo voy al final, voy a tener a la inversa ID del cliente. Voy a tener el primer valor nulo y el resto con valores. Hay dos formas de solucionar esto. La primera es modificando el nombre de la columna. Esta que era ID del cliente, si yo la modifico y le pongo como estaba antes, ID cliente, si yo vuelvo, automáticamente ya se cargaron todas y no me aparecen los nulos que me aparecían hoy. Otra manera de solucionar esto, vamos a volver a como estaba antes, ID del cliente. Vuelvo acá, ven, tengo estos acá nulos y estos acá con valor. Entonces lo que yo puedo hacer es agregar una columna condicional. ¿Qué va a ser la columna condicional? Tiene una lógica. Entonces yo le tengo que decir que voy acá a agregar columna y acá un botoncito que dice columna condicional. Entonces aprieto. Nombre de la columna le voy a poner ID cliente. Fíjense que si le pongo el mismo nombre de columna que otra columna, no me lo va a permitir usar. ¿Por qué? Porque todos los cálculos y todas las operaciones que nosotros hagamos después, nosotros nos vamos a referir no a una celda en particular, sino a los datos contenidos dentro de una columna. Entonces no puede haber dos columnas dentro de una misma base con el mismo nombre. Entonces, le voy a poner acá guión bajo procesado. Y acá empieza la lógica que fíjense que es bastante sencillo de seguir. Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que quiero analizar ahora? Sí, acá nombre de la columna. En este caso, ID cliente. Es igual a null, o sea, está vacío. Entonces, y acá la salida. La salida puede ser que yo le escriba un número en particular o que se refiera a una columna. Entonces pongo acá donde dice ABC1, 2, 3 y pongo seleccionar una columna. Entonces, si ID cliente es igual a nulo, que me ponga ID del cliente. De lo contrario, lo mismo acá. Selecciono una columna y le pongo ID cliente. Aceptar. Entonces acá me buscó rápido la lógica de que si en uno está vacío es porque el dato tiene que venir del otro. Y si no está vacío, que venga como está. Entonces acá lo que puedo hacer es unificar esas dos columnas en uno. Como les digo, tenemos estas dos alternativas. La primera es volver a cambiar el nombre de la columna para que todos tengan el mismo nombre de columna o procesarlo con una columna condicional, porque yo ya sé que las dos columnas refieren a lo mismo, entonces si el dato no está en una es porque es de la otra. Finalmente, una vez que tenemos los datos así, lo que podemos hacer es borrar estas dos columnas. Con control seleccionamos más de una columna, control y clic, y quitar columnas. Entonces ya me quedó solamente una columna con el ID procesado. Pero otra cosa que podría hacer es agregar una columna condicional y le vamos a poner origen. Y acá lo mismo, si ID cliente, que es esta, no es igual a null, o sea, no está vacío, entonces yo le voy a poner que corresponde a la base 1. De lo contrario, corresponde a la base 2. Y acá lo mismo. Busco
el ID cliente en toda la columna, los que estuviesen con un valor distinto a nulo, y me lo asignó a la base 1. De lo contrario, me los asignó a la base 2. Y fíjense que cuando nosotros creamos estas columnas, el tipo de dato aparece ambiguo, ABC 123. No termina de definir qué tipo de dato es. Entonces acá siempre está bueno que nosotros le digamos, por ejemplo, esta que tiene la C adelante, sí o sí va a ser texto, porque una C no la puede pasar a número. Entonces acá hacemos clic y le ponemos texto y fíjense que se agregó el dato. Y lo mismo acá, texto. Así que esa es la forma de poder anexar o unir varias tablas dentro de una. Como les decía, van al botón y seleccionan las tablas que quieren unir. Ya les mostré. Bien. Otra de las cosas que podemos hacer es combinar bases. Cuando nosotros combinamos bases, combinamos la información contenida en una base y en otra a través de un ID o identificatorio que esté en una base y en otra. Tiene que estar en las dos bases, pero no tiene que llamarse igual. O no es necesario que se llamen igual. En este caso lo que va a buscar es la coincidencia en el valor. Es importante que si yo estoy usando una columna de tipo texto de una base, en la segunda base también sea de tipo texto. Que en las dos tengan el mismo tipo de dato para poder combinar y agregar la información a una tabla. Esto lo vamos a hacer, por ejemplo, acá tenemos una base, por ejemplo es una carpeta que yo cargué, que tenemos el nombre del archivo, el ID de venta, la fecha de venta, etc. Y acá tengo el ID del cliente. Vamos a suponer, porque acá está escrito igual, que se llama de otra forma para mostrarles de ejemplo. Cliente ID. Lo que puedo hacer yo acá en ventas por mes es traerme los datos del cliente que tengo yo en la base DIM clientes. Por ejemplo, me quiero traer los números de teléfono. Entonces voy a ventas por mes, voy a la solapa de inicio. Fíjense, hoy apretamos acá en anexar consultas. Ahora vamos al de arriba, combinar consultas. ¿Qué me va a pedir? Me va a pedir, primero me aparece la tabla en la que estoy posicionada, en la que estoy trabajando. Y después me va a permitir elegir otra tabla. Yo, por ejemplo, voy a elegir DIM clientes. Y lo que quiero unir, en este caso, el puente que yo quiero hacer entre una base y la otra, va a ser a través de cliente ID de la base ventas por mes con el ID cliente procesado de la base clientes. Estas bases no tienen mucha cantidad de filas, por lo tanto, de manera rápida, lo que me dice acá es la selección coincide con 5524 de 5547 filas de la primera tabla. Lo que me está diciendo acá a simple vista es que me están faltando una cantidad de datos en la base DIM clientes. Esto nos puede permitir ver de manera rápida que tenemos clientes asignados en la tabla ventas que no los tengo asignados en la tabla clientes. Entonces, probablemente tenga que modificar o tenga que avisar a quien corresponda que la base clientes está incompleta. Bueno, cuando nosotros le damos a aceptar, lo que nos aparece es una nueva columna sin valores. Acá nos dice que proviene de una tabla.
¿Por qué? Porque lo que hace Power BI es unir las dos tablas a través de la columna que yo elegí y me permite elegir qué información me quiero traer de la otra tabla. Si se fijan acá, estos son todos los campos que yo tengo en la base DIM clientes. Entonces acá puedo elegir qué es lo que me traigo, si una o más o todas, para el análisis que quiero hacer. Por ejemplo, yo me voy a traer el número de teléfono. Una vez que le doy a aceptar, se me va a generar esta columna que tiene el nombre de la base de donde proviene el dato que me estoy trayendo y el nombre de la columna que me estoy trayendo. En este caso, proviene de la base de clientes y el campo, la columna es teléfono. Entonces ahora en una misma base me traje la información de ventas por mes y de clientes el número de teléfono. Si se fijan, nosotros en DIM clientes la clase pasada, lo que habíamos hecho acá en los pasos, fíjense que yo lo mismo, siempre voy a la base y chusmeo los pasos aplicados. Yo me acordaba que habíamos reemplazado cuando teléfono era nulo por sin teléfono. Entonces, cuando yo tengo acá los valores nulos y filtro acá para ver, yo sé que estos valores nulos que están acá son valores nulos porque no encontró el ID, no porque no tengan teléfono. Porque yo ya había asignado en la tabla clientes que si no tenía teléfono ponga sin teléfono. Que si ponemos acá y buscamos, debe estar al final, sin teléfono. Estos son los que yo había asignado porque en la base DIM clientes no tenían teléfono. Entonces, ¿qué puedo hacer rápidamente con este paso? Si yo ya sé que los que no tienen teléfono en la base original dicen sin teléfono, entonces los que están nulos acá son porque faltan en la base de DIM clientes. Entonces puedo agregar una columna condicional, recuerden, estamos acá en inicio. Bueno, ¿me escuchan? Porque se desconectó, pero sí, genial. Bueno, no sé hasta dónde se llegó a escuchar, pero bueno, lo que les decía es que yo ya en mi base de clientes, yo ya sé que los que no tienen número de teléfono, yo les asigné el valor sin teléfono. Entonces, los que acá ahora me trae como nulos son porque no están en la base, no porque no tengan teléfono. ¿Se entiende? Entonces, yo en este caso voy a agregar una columna condicional, como hicimos antes, estamos acá en inicio, vamos a agregar columna, columna condicional. Y acá voy a poner, por ejemplo, de nombre falta en base DIM clientes. Y le voy a poner que si esta columna
fíjense que ahora me aparece, porque la creé, es igual a null, o sea, está vacía, entonces que me diga falta en dim clientes. De lo contrario, o sea, si no es null, que me ponga ok. Entonces, como vemos acá, tenemos dos valores. Falta en dim clientes y ok. Los que faltan en dim clientes van a ser todos los que acá en esta columna esté nulo. Y los que estén ok van a ser todos los que acá tengan valor. Entonces, esto me puede servir para saber o revisar o avisar a quien corresponda los datos que me están faltando. Pero esto, o sea, es importante por el paso que hicimos antes. Como nosotros acá en dim clientes a los nulos les pusimos sin teléfono, y cuando me los quiero traer acá en la base ventas a través de combinar, me trae nulos, quiere decir que no los encuentra en las bases, no que no existe. Así que eso está bueno para combinar bases. Y bueno, recuerden que no tienen que tener el mismo nombre. Fíjense que, por ejemplo, esta se llama legajo y esta se llama número leg. No se tienen que llamar igual, sí tienen que tener el mismo tipo de dato. Si una es texto, la otra también tiene que ser texto. Esto puede pasar con columnas que son numéricas, que alguna está interpretada como texto y otra como número. Bueno, las tengo que unificar. O las dos son texto o las dos son número, porque lo que va a buscar es la coincidencia incluso en el tipo de dato. Y qué bien, unos comentarios y recomendaciones finales. En Query es importante que nosotros lo usamos para limpiar y ordenar las bases de datos. Con DAX nosotros después creamos columnas calculadas, que vamos a ver que eso sí lo tenemos que escribir en código, pero es mucho más sencillo. Em, pero bueno, tener en cuenta que todo lo que hacemos en Query me va a modificar las bases que después use en DAX. Em, Bueno, se recomienda quitar las columnas de filas en blanco que no son útiles para el modelo. De esta forma, lo que hacemos es poder achicar un poco la base y que el tablero pese menos o que tenga menos procesamiento. Y también, bueno, que existen funciones similares dentro de Power Query y Power BI Desktop. Es recomendable que las transformaciones se realicen en Power Query porque es más eficiente, pero lo que tenemos que tener en cuenta, esto se lo doy como recomendación para cuando lo usen en su trabajo, lo usen en su vida o cuando tengan algún proyecto con Power BI, que cada paso que nosotros agregamos acá, fíjense, yo ahora voy a cerrar y aplicar. ¿Ven ahora que está cargando? ¿Qué es lo que está haciendo Power BI? Está yendo al paso 1, buscar el archivo. Paso 2, buscar la hoja. Paso 3, promover encabezados. Paso 4. Está replicando todos los pasos. No hay forma de que yo le diga, bueno, Power BI, hasta acá no lo proceses porque esté siempre el mismo archivo. Porque Power BI va a buscar siempre la ruta, la hoja, el nombre de las columnas, etcétera. Entonces, cada vez que nosotros querramos actualizar los datos, que lo hacemos con este botón de actualizar, vamos a ver la ruedita porque está haciendo cada uno de los pasos de Power Query. Por eso se recomienda que sea lo más eficiente posible, que tenga la menor cantidad de pasos dentro de lo posible. O sea, he tenido tableros que tienen un montón de pasos. No es que está mal tener un montón de pasos, pero sí buscar la forma de que sea lo más eficiente posible. Y como les decía, hay cosas que se pueden hacer dentro de Power Query y dentro de DAX. Ninguna está bien o mal, son distintas formas de llegar al mismo resultado. Como por ejemplo, yo lo que les había mostrado hoy era que ventas por mes
me traje la información de DIM clientes a través de un valor en común que era el ID del cliente. Esto lo hice a través de combinar consultas en Power Query. Pero supongamos que esto no lo quiero hacer en Power Query y lo quiero hacer en DAX. Si bien ya vamos a entrar después, la clase que viene, si no me equivoco, es DAX. Lo que le quería mostrar es esto que les estuve nombrando de los modelos de entidad de relación y de la relación entre varias bases. Cuando cargan cada una de las bases a su tablero, las van a poder ver acá, en la vista del modelo. Acá tienen cada una de las hojas dentro de un sheet, el Google Sheet, el Excel, el CSV, la carpeta, todo lo que cargaron lo van a ver acá. Y Power BI automáticamente, si encuentra algún tipo de dato igual en una base y en otra, por ejemplo, en estas tiene el ID del cliente que está escrito exactamente igual y tiene el mismo tipo de dato, lo que va a hacer es elaborar esta relación. Esto lo tienen que revisar porque a veces no está bien, a veces las columnas se llaman igual, pero se refieren a diferente información o son informaciones que yo después quiero anexar y no me interesa que se relacionen de manera individual. Pero bueno, yo estas las voy a dejar porque, pero esta ponele, la quiero sacar. Para sacar una relación le ponemos clic derecho, eliminar. Y se elimina la relación entre las tablas. Entonces, yo lo que había hecho dentro de Power BI Query era relacionar el ID del cliente procesado dentro de la base DIM clientes con el cliente ID de ventas por mes. ¿Cómo lo hago? A través de acá del modelado de datos, arrastrando un campo, este por ejemplo, lo arrastro y acá ven, me va a permitir arrastrarlo cualquiera. Yo por ejemplo lo voy a arrastrar con ID sucursal. ¿Qué pasa? Me dice que la relación es de varios a varios, pero en realidad está mal, porque no hay relación, no existe entre ID clientes de DIM clientes y ID sucursal de ventas por mes. Pero como no existe, o porque tiene blancos, me va a decir que es de muchos a muchos, porque no puede terminar de interpretar el tipo de dato. Entonces yo, por ejemplo, voy a agregar el ID cliente procesado y lo voy a unir con cliente ID. Acá sí me va a decir de varios a varios, porque yo en esta le anexé otra base igual, por eso aparece varias veces, pero acá en DIM clientes debería aparecer una vez sola. Entonces voy a poner guardar. Como ven, acá está la relación de varios a varios y voy a revisar qué es lo que está pasando en DIM clientes. Me voy a la vista de tabla, voy a DIM clientes y cuando selecciono la columna, acá me dice que tengo 302 filas y 302 valores distintos. Es decir, tengo valores únicos. Entonces, me voy a volver a la parte del modelo, voy a hacer doble clic en la relación y le voy a cambiar esto, le voy a decir, no, no es de varios a varios, es de uno a varios. De ventas por mes, a ver, para. ¿Qué me dice acá? La columna ID cliente procesado dentro de la tabla ID DIM cliente contiene un valor duplicado C0009. Ah, porque debe ser el que coincide en la base 1 y en la base 2. C009. Ah, no, acá. Claro, porque era el que habíamos dejado en base 1 y base 2. Supongamos que esto está mal, porque claramente tiene todos valores duplicados y por algún motivo en una base y en otra me quedó cargado y me quedó cargado dos veces. Acá es donde tengo que volver a Power Query. Entonces vuelvo a Power Query, voy a la base, busco la columna, en este caso es ID cliente procesado, clic derecho y quitar duplicados.
Listo, ahora hay un solo C0009. Entonces pongo cerrar y aplicar. Me va a generar de vuelta todos los pasos y ahí aparece una vez sola. Entonces, una vez que aparece una vez sola, yo puedo volver a editar la relación y le digo que es de 1 a varios. ¿Qué quiere decir? Que en la tabla que me aparece arriba aparece una sola vez y en la tabla que me aparece abajo aparece más de una vez. Entonces ahora sí tiene lógica, porque mi tabla de clientes tiene que tener una línea por ID cliente, no tiene sentido que tenga más. Pero mi tabla ventas por mes sí tiene sentido que tenga el ID cliente más de una vez, porque pudo haber comprado una semana, otra, mes que viene, etcétera. Ahora le damos a aceptar y como ven se genera la relación entre una base y otra, que no se llaman igual, pero contienen el mismo tipo de dato, ID cliente. Por eso le decía que hay dos formas de elaborar las bases en query o en DAX, en el modelado, pero bueno, no hay una que esté bien o mal. Ah, esto que hago acá es que está puesto que el filtro sea en ambas direcciones. ¿Esto qué quiere decir? Que DIM clientes puede filtrar a ventas por mes y ventas por mes puede filtrar a DIM clientes. En este caso, para este ejercicio, no me sirve que la base ventas filtre a DIM clientes porque no tiene sentido que yo le diga el cliente 1 que aparece un montón de veces me va a filtrar a tu base que aparece una sola vez. El sentido es que sea al revés, que la base que aparece una sola vez filtra a la otra. Es como decir, che, yo soy el cliente 1, quiero saber cuántas veces compré. Entonces, yo cliente 1 filtro a la base ventas por mes y me traigo la cantidad de ventas en ese mes. Entonces le pongo único, ni siquiera le tengo que decir de quién a quién, porque Power BI ya sabe que el que aparece una vez filtra al que aparece más veces. Y lo que les quería mostrar es que si nosotros vamos a un objeto visual, por ejemplo, vamos a poner uno de barras, y ahora me voy a traer, no, una tabla. Me voy a traer el ID cliente procesado, el teléfono. Todo esto proviene de la misma base. Pero ahora quiero saber de ventas por mes. A ver, primero voy a chequear que el importe neto. Claro, está como texto. Entonces, lo primero que voy a hacer, esto es porque hay, por ejemplo, está esta columna que tiene un signo pesos, está esta que tiene un punto en vez de una coma. Entonces, esto es lo que les decía que puede llegar a pasar. Yo digo, bueno, lo primero que quiero hacer es sumar el importe neto o el importe total de las ventas. Pero cuando me voy a fijar qué tipo de dato es, me dice que es tipo de dato texto. Entonces, algo está pasando que no permite que este valor numérico sea interpretado como número. Entonces me voy a inicio, Power Query, voy a buscar la base, que es ventas por mes. Y lo primero que voy a hacer es, voy a agarrar el importe total y voy a reemplazar los valores. Lo primero que voy a hacer es reemplazar el signo pesos por nada, para que me saque ese signo pesos. Y después voy a reemplazar otra vez el punto por una coma. Y voy a probar a ver si ahora puedo pasarlo a número decimal. Me hice válido, no hay errores, ahora me vuelvo a DAX. Va a volver a hacer cada uno de los pasos y si se fijan, este valor que es tipo texto no está en cursiva y este valor que es tipo número está en cursiva. Entonces a simple vista puedo ver
cuál es numérico y cuál es texto. Si vuelvo acá a la tablita que estaba haciendo, ahora sí me aparece este símbolo que me indica que es un valor numérico. Lo arrastro y lo que me va a hacer automáticamente es la suma. Esto es lo que les explicaba. De manera automática, como es un número, me hace una suma. Pero si yo aprieto acá en la flechita, tengo distintas operaciones para hacer. Por ejemplo, puedo decir que no quiero una suma, quiero un recuento. Entonces lo que hace es contar cada vez que este ID se encontró dentro de la base de ventas. Esto depende de lo que yo quiera ver. Si yo quiero ver la cantidad de ventas en número, me va a servir un recuento. Si quiero ver la cantidad de monto, me va a servir una suma. Si quiero saber el promedio de cada uno, bueno, me va a servir el promedio. Incluso puedo tener todas esas cuentas juntas en una misma tabla. Porque a partir de la unión, yo puedo volver a arrastrar y tener en una la suma, en otra el promedio, vuelvo a arrastrar y puedo tener en otra el recuento. Puedo tener todo en una misma tabla a partir de la unión. Ahora bien, si esto se elimina por X motivo, se equivocaron, se salió, se actualizó mal, pasó algo, una columna cambió, lo que sea, se elimina la relación. Cuando yo tenga el objeto visual, me va a seguir trayendo información de promedio, de suma, de recuento, pero sin ningún criterio. Acá es donde le decía que es importante el criterio de quién filtra a quién y qué es lo que estoy viendo. No hay ningún filtro, entonces directamente me trae la información general. La suma del importe, bueno, toda la suma de todos los valores da este número. Todo el recuento, bueno, son 5.547. Si yo me voy a la tabla ventas por mes, veo que tengo 5.547 filas. No me está realizando ningún filtro de nada, me está mostrando la información tal cual como está. Entonces, acá es importante la relación porque es lo que después en los objetos visuales o en las columnas calculadas, los que me va a permitir hacer esto, relacionar los datos de una base y de otra y que se filtre según determinada información. En este caso yo tengo un ID único y quiero saber cuántas ventas tiene, o sea, cuántas compras tuvo ese cliente, cuánto gastó y cuánto fue el promedio que gastó cada vez que compró. Entonces, por eso es importante tener las relaciones y eh, fijarse que si por algún motivo el objeto visual no me está mostrando lo que yo quiero, lo que tengo que revisar son las relaciones, si está bien la cardinalidad y si está bien quién filtra a quién. En este caso que este que tiene valores únicos filtre a este que tiene un montón de valores y me permite resumir. Entonces yo después puedo agregar, por ejemplo, otro objeto visual, se los muestro así rapidito. Cuando yo agrego una tarjeta, lo único que me permite agregar es un solo valor. Resume un valor en lo que yo quiera. Fíjense que si yo selecciono un cliente, acá la tarjeta ya me está filtrando y me va a mostrar el valor de ese cliente. Cuando yo cambie, automáticamente se cambia. Y si no, vuelve al mismo valor, que si se fijan es este valor que está acá en importe total. Porque lo que me hace automáticamente al ser un campo numérico es una suma. Si yo le arrastrara, por ejemplo, cliente ID, lo que me va a aparecer, bueno, acá me aparece el primero. Yo, por ejemplo, quiero que me haga un recuento. Entonces me junta cuántos clientes ID tiene, que en este caso 5.547. Si filtro uno, este cliente, el 00016,
aparece 23 veces en la base ventas. Todo esto permitido a través de esta relación entre las bases. Incluso se pueden seguir relacionando más bases y los datos van a estar siempre conectados uno con el otro. Si alguna relación, como les decía, esta que estaba mal, la quieren eliminar, clic derecho, eliminar y se elimina. Si después la quieren volver a hacer, arrastran una columna hacia la otra. En este caso, ven que marca cardinalidad 1 a 1 y guardan. ¿Cuándo les puede aparecer varios? Cuando de por sí el campo aparece, el valor aparece muchas veces, como por ejemplo ventas por mes, que voy a tener, si yo me voy a la columna cliente, acá abajo dice 5.547 filas, pero 302 valores únicos. Entonces yo ya sé que acá hay un cliente o varios que aparecen más de una vez. Pero supónganse que tienen una base que tiene todas líneas con valores únicos y Power BI dice que encuentra varios. ¿Esto por qué puede pasar? Porque hay algún valor en blanco. Entonces, como ese valor en blanco no lo puede encontrar en la otra base, no puede ser una relación blanco versus blanco, va a interpretar que la relación es a varios. Entonces, es como un llamado de atención a decir, bueno, esto quizás es un valor que tengo que revisar dentro de query para ver por qué me está trayendo este blanco, para poder o modificarlo o eliminarlo o filtrarlo para que no me ensucie lo que es el resto de la base. Por eso es importante entender si el blanco sirve que esté o si me está ensuciando. Si me está ensuciando la base, lo tengo que sacar. Si me sirve que esté, porque si no elimino el resto de la línea, bueno, lo dejo, quizás lo renombro. Si yo le pongo sin dato o provisoriamente sin dato cuando es nulo, ahí no me lo va a considerar como varios porque me lo va a encontrar una sola vez con el valor sin datos o sin datos provisoriamente. Así que bueno, con lo que ya vimos en la clase de hoy, ya pueden cargar las bases, transformarlas y relacionarlas entre sí, que les recomiendo que empiecen con eso, que por ahí es donde van a encontrar más inconvenientes. Ya la clase que viene vamos a ver un poco lo que es DAX, la diferencia entre uno y otro, que como les decía, no hay uno que esté bien ni uno que esté mal. Son maneras de ver las cosas y de poder optimizar lo que es el tablero. Em, y nada, eso, les recomiendo que si pueden que empiecen a practicar, porque si lo van haciendo a medida que lo vamos viendo, van a ver que llegan a la última clase con el tablero hecho. No se tienen que gastar mucho tiempo más haciéndolo. Así que les recomiendo eso. No sé si alguno tiene alguna consulta, puede escribir, puede desmutearse. Y si no, bueno, siempre está abierto el foro para cualquier consulta, el mail también, donde les mandamos el recordatorio de las clases, ahí pueden mandar consultas. Em, Eliana, una consulta. sí, Para hacer lo de la clase hoy, tenemos que usar las tablas del ejemplo del módulo 3, que las no, bases de empleados y eso. no es necesario, eso es por si no tienen alguna base ustedes para empezar, es como una ayuda como para agarrar esas bases. Pero no es necesario, agarren las bases que quieran, si son bases de su trabajo, bases públicas, las bases que quieran. Bárbaro, gracias. No, de nada. Bueno, me alegro que haya quedado claro, practiquen. Cualquier consulta, bueno, escriben y vamos a ir contestando.
Y bueno, nos vemos la semana que viene.